Es fundamental entender qué es el racionalismo porque a mi modo de ver no siempre se ha explicado bien. Por ejemplo, muchas veces se dice que el racionalismo es dar una importancia exagerada a la razón, es llevar la razón como hasta sus últimas consecuencias. Y yo creo que esto es un mal planteamiento, esto no propiamente hablando no es racionalismo. Pensemos en la importancia que le da a la razón Santo Tomás de Aquino, como ya lo hacía por otro lado Aristóteles o el mismo Platón o Sócrates. Racionalismo no es dar mucha importancia a la razón, ni siquiera una importancia exagerada, no. Racionalismo es entender que el conocimiento parte de la sola razón. Y esto es muy importante. ¿Qué quiere decir que parte de la sola razón? Que, en cierto modo, es el planteamiento de fondo de Descartes, que es el padre del racionalismo. Entender que parte de la sola razón es excluir, por ejemplo, la experiencia sensible, los sentidos, por decir, esa preocupación de Descartes de los sentidos nos engañan, los sentidos nos hacen ver que el sol nace o se acuesta y no es así. Es decir, la idea de que los sentidos no son fiables y que por lo tanto tiene que ser la sola razón, sin una experiencia sensible. Pero no solo, al negar el valor de esta experiencia sensible, también está negando el valor de la experiencia a través de los tiempos, de la experiencia acumulada, de la experiencia que podemos llamar la tradición, lo que los mayores saben por experiencia y que nos han transmitido. Todo eso también para Descartes es objeto de sospecha, es objeto de duda metódica, contamina nuestro pensamiento y por lo tanto nuestro pensamiento, por decirlo de alguna manera, tiene que ser puro, no puede estar contaminado ni por experiencias personales ni por experiencias colectivas y por lo tanto no por la tradición. Y luego, muy importante, el racionalismo lo que elimina es la autoridad, la idea de que la autoridad tiene que preceder a la razón en el propio uso de la razón. Es decir, sin una autoridad que nos introduce a la realidad, que nos va transmitiendo el saber de otras generaciones, que puede darte como una certeza y una confianza en la afirmación de las cosas, al final esta razón racionalista que parte de una sospecha, que parte de una duda metódica, se ve necesariamente presa de esta misma duda, no consigue salir de ella. De tal manera que el racionalismo, que era una búsqueda de certezas, nos introduce en un mar de dudas. De algún modo todo el mundo moderno, con todas sus incertidumbres, está marcado por este racionalismo. Porque además el racionalismo, al partir de la sola razón, solo va a considerar lo que la sola razón comprende y es capaz de asumir y de medir. ¿Eso qué significa también? ¿Qué consecuencia tiene? Una gravísima. Y es que la razón desecha como no razón, como sin razón o como irracional todo aquello que supera la razón, es decir, el misterio, lo sobrenatural. De tal manera que ahora cada vez la comprensión de lo real es más mezquina, más chata, más reducida. Solo la razón admite lo que cabe en ella. Pero claro, la razón humana, por definición, es la razón de un ser limitado, de un ser finito. Por lo tanto, nuestra razón no abarca lo que abarca y llega hasta donde llega, pero no más. Y sin embargo, lo racional es ese plus ultra que fuimos capaces de trascender, de abrirnos al misterio, de abrirnos, de entender que, como decía Hamlet a Horacio, hay más cosas en el cielo y en la tierra de la que caben en nuestra filosofía, de la que caben en nuestra pobre razón. Es decir, no es la razón humana la que comprende la realidad, sigue siendo la realidad la que comprende la realidad humana. Es decir, no agotamos la realidad mediante nuestra razón y por lo tanto lo más razonable es estar abierto a un horizonte que trascienda la propia razón, es decir, al misterio y a la misma posibilidad de que eso que trasciende la razón también se nos manifieste y se haga presente. En definitiva, el cartesianismo, el racionalismo, ha metido al hombre, por decirlo de alguna manera, en una especie de callejón sin salida, de una aporía en la que
cada vez nos está costando más trabajo salir y que, curioso y paradójicamente, nos está llevando a posturas irracionalistas. Es decir, con este partir de la sola razón, terminamos por negar la razón misma. El racionalismo es atractivo porque de algún modo nos transmite la sensación de que el mundo es medible por nosotros, por el hombre, y por lo tanto controlable y planificable por el hombre. Y ciertamente hay una estrecha relación entre el racionalismo y la ciencia moderna, sin que coincidan. No son lo mismo, pero de alguna manera hay algo de parentesco. ¿Por qué? Pues porque la ciencia moderna nace de una elaboración de hipótesis, esa hipótesis, que es una hipótesis mental, una fórmula matemática, luego se lleva a experimento, y si el experimento funciona, fenomenal, hemos descubierto algo y hemos dado un avance extraordinario en el conocimiento de la naturaleza. Si esa hipótesis no funciona, pues se desecha y se sigue experimentando y probando. El problema del racionalismo es que al extender en cierto modo este modelo a toda la realidad, también lo lleva, por ejemplo, a las realidades, o se puede llevar a las realidades morales y políticas. De tal manera que, y aquí entran las ideologías, que es una ideología, esta primacía de las ideas sobre la experiencia y sobre la realidad, esta lógica de una idea que puede llevarnos a cualquier experimento. O dicho de otra manera, lo que introduce el racionalismo en política es dar privilegiar la idea y la hipótesis del experimento sobre la experiencia de la prudencia, de la tradición, de lo que la historia nos ha venido contando y diciendo a lo largo de los siglos. De tal manera que podríamos decir, entramos en una dinámica de experimentos con el ser humano, con la sociedad, buscando fórmulas ideales, fórmulas perfectas que creemos que van a funcionar. Pero claro, llevar estas ideas, estos experimentos al orden social, abandonando lo que nos dice el sentido común, abandonando lo que dice la experiencia, es peligrosísimo. No es como un laboratorio que uno dice, bueno, yo aplico una hipótesis científica, oye, si no sale bien no pasa nada, pues busco otra. Pero imaginemos llevar una hipótesis ideológica a un pueblo, a una sociedad. Pensemos, bueno, Rusia 1917-1989. Se lleva una idea de que el hombre está contaminado por la propiedad privada, pero que si nosotros eliminamos la propiedad privada en los factores de producción, pues el hombre es bueno, va a haber una fraternidad universal, todos vamos a ser felices e iguales. Bueno, una idea que dices, bueno, pero ahora coge esta idea y llévala a un país. ¿Y eso qué significa? Tiranía, hambre, muerte, dolor. Tiene un coste altísimo. Entonces, cuando llevamos el racionalismo, lo sacamos de los ámbitos en los que tiene una lógica, por ejemplo, el científico, y lo queremos llevar a otros, al campo, por ejemplo, de la moralidad, de la acción humana, de la comunidad política, los resultados no pueden ser más terribles y catastróficos. En este orden, hay que decir que en este orden, si en el ámbito de la ciencia, digamos, la filosofía y la tradición aristotélica pues demostró su no viabilidad y cómo la ciencia moderna era muy, muy superior y mucho más verdadera y ajustada a las cosas que la aristotélica, en cambio, el desechar la prudencia
y la experiencia que había sido puesta en valor por la tradición y por la razón, digamos, práctica de la filosofía aristotélica, ha tenido unas consecuencias terribles para nuestro mundo y nuestra época.